Darius Coleman se sentó en primera clase. Un exitoso director ejecutivo, acostumbrado al lujo, había pedido su comida con antelación, bisque de langosta, y se sintió abatido. Exactamente lo que siempre elegía. Pero cuando la azafata regresó con una mirada de disculpa, diciéndole que no tenían comida, algo en su interior se quebró. Lo que debería haber sido un vuelo rutinario se convirtió en la chispa de algo mucho más grande. En ese momento, Darius se dio cuenta de que no había sido un error. Fue deliberado. La frialdad en su tono, el encogimiento de hombros desdeñoso, la forma en que le ofreció un escaso sándwich y agua del grifo mientras los demás pasajeros cenaban caviar. Sabía que no era un accidente. No era solo otro director ejecutivo. No era solo otro pasajero. Era el único hombre negro en la cabina, y podía sentirlo. No se trataba de una comida, se trataba de ser subestimado, irrespetado y despedido una vez más. Y Darius Coleman no era el tipo de hombre que lo dejaría pasar. Lo que sucedió después lo cambiaría todo para Stratus Air y enviaría un mensaje contundente que nadie olvidaría. Sigue viendo para ver cómo un pequeño momento de falta de respeto se convirtió en una jugada de poder que cambió el juego. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Créeme, querrás ver cómo se desarrolla esta historia. Darius Coleman, un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas y gestionar acuerdos multimillonarios, no tenía motivos para esperar que su vuelo 917 de Stratus se convirtiera en el escenario de una transformación que nunca vio venir. Vestido con su traje azul marino a medida y sus elegantes mocasines, se movía por la cabina de primera clase con la misma serena confianza que lo acompañaba en cada negociación comercial. El aroma a sábanas limpias y champán llenaba el aire, creando la ilusión de lujo de la que Stratus Air se enorgullecía. Mientras se acomodaba en su asiento, Darius abrió su tableta y se sumergió en la presentación de la fusión que finalizaría a la mañana siguiente en Ginebra. Su mente ya estaba muy por delante, planeando estratégicamente el siguiente gran salto en la expansión europea de su empresa. Pero a pesar de su concentración, algo fallaba. Podía sentir el suave murmullo de los pasajeros a su alrededor, el suave zumbido de los motores del avión. Todo estaba como debía ser. Pero entonces llegó la azafata y le ofreció el menú. Apenas levantó la vista. Ya había pedido su comida con antelación, como siempre, sabiendo exactamente lo que quería. Bisqué de langosta seguido de un minion de fieltro, un lujo propio de su puesto. Era más que una simple comida. Era un símbolo del trato que esperaba de compañías como Stratus Air, que atendía a sus clientes más adinerados. Hizo el pedido con calma, casi como si se le hubiera ocurrido, y volvió a su trabajo. Pero la respuesta de la azafata fue diferente esta vez. Se marchó casi demasiado rápido, y él presentía que algo no iba bien. Momentos después, regresó, con una sonrisa tensa y evidente. Lo siento, señor, no tenemos opciones de comida de lujo. Tendrá que elegir entre la selección normal. Su voz era suave, pero había algo en ella que no le sentó bien. Darius parpadeó, confundido. Fuera. Hice el pedido con antelación. Su respuesta fue tan despectiva como informal. No debió de haber llegado. Sucede a veces. Se dio la vuelta y se marchó antes de que él pudiera responder. Apretó la mandíbula, pero su expresión permaneció impasible. Lo que acababa de suceder. Durante más de una década, Darius había volado con Stratus Air. Nunca antes habían pasado por alto su comida reservada, y mucho menos en primera clase. Se quedó mirando su bandeja, el patético sándwich y el agua tibia, burlándose de él, mientras los demás pasajeros a su alrededor, todos hombres blancos con trajes a medida, disfrutaban de una generosa muestra de caviar y champán. No era solo una comida, no se trataba solo de un pequeño descuido. La indiferencia de la azafata, su lenguaje corporal, la forma en que se marchó corriendo sin ofrecer una solución, la falta de disculpas, le decían todo lo que necesitaba saber. Lo habían pasado por alto, no solo como cliente, sino como persona. Era el único hombre negro en la cabina, y en ese momento lo sintió más profundamente que nunca. Recorrió con la mirada la sala,
fija en los demás pasajeros. 6 hombres, todos cómodamente sentados, bebiendo champán y charlando. No se habían dado cuenta de lo que acababa de ocurrir, ni lo harían nunca. Para ellos el vuelo era solo una rutina más, pero para Darius esto era algo más. No era solo un error, era un patrón. Darius no era nuevo en esto, ya había vivido con ese tipo de indiferencia. El racismo sutil, las suposiciones tácitas de que no pertenecía a ciertos espacios, de que no merecía el mismo trato que los demás. Pero Darius era estratégico. No reaccionó impulsivamente. No, les haría pagar por esto con calma, en silencio, pero con decisión. Durante los siguientes 10 minutos, su mente se agitó con una furia silenciosa. No podía quitarse de encima la sensación de que no se trataba de una simple falla de servicio. Algo había sucedido entre bastidores que lo había llevado a esto. Mientras tamborileaba con los dedos en el reposabrazos, se dio cuenta de que lo habían dejado de lado, reducido a alguien que no merecía el esfuerzo. Pero Darius no era alguien que permitiera que ese tipo de trato quedara sin respuesta. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era Marcus Brandt, su asistente. ¿Todo bien? El mensaje leía. Darius no iba a quedarse sentado ahí, sintiéndose humillado. No iba a dejar que Stratus Air se saliera con la suya. Respondió con una sola frase. Iniciar protocolo de auditoría interna. Vuelo 917. Se necesita identificación de la tripulación de cabina. Confirmar cuando esté listo. Ya no se trataba solo de su comida. Ni siquiera se trataba del auxiliar de vuelo que lo había despedido. Se trataba de enviar un mensaje. Expondría esta cultura de exclusividad, de promesas incumplidas, y la convertiría en una lección para todos en Stratus. Mientras el vuelo continuaba, Darius mantuvo la calma, con una expresión inteligente. Los auxiliares de vuelo seguían con sus tareas, sin saber lo que ocurría en segundo plano. Estaban demasiado ocupados sirviendo bebidas y charlando con los demás pasajeros, sin prestar atención al hombre al que habían hecho sentir invisible. Pero Darius ya había puesto en marcha su plan. Para cuando el avión aterrizara en Ginebra, todo habría cambiado. Marcus Brandt, el siempre atento asistente de Darius, ya estaba inmerso en los registros de los empleados de la aerolínea. Sus dedos se movían velozmente sobre el teclado, abriendo los archivos personales de los auxiliares de vuelo a bordo. Sabía que las peticiones de Darius no eran casuales. Todo tenía un propósito. Accedió a los registros que confirmaban sus sospechas sobre el comportamiento del personal. El único auxiliar de vuelo que le había negado la comida a Darius tenía un historial de quejas, comentarios discriminatorios, comportamiento grosero e incluso comentarios pasivo-agresivos sobre priorizar a ciertos huéspedes. Este no fue un incidente aislado, fue sistémico. En el mundo corporativo, la más mínima falta de respeto puede causar repercusiones. Para Darius, nunca se trató solo de vengarse. Se trataba de exponer el sistema y forzar el cambio, asegurándose de que nadie volviera a ser tratado de esta manera. Darius pulsó el botón de servicio de nuevo, esta vez con más decisión. Cuando el auxiliar de vuelo de mayor edad se acercó, se notó una vacilación en sus pasos, como si ya supiera que algo había cambiado. Darius no era el mismo hombre que había pedido su comida en silencio antes. Su voz era tranquila pero firme al pedir aclaraciones sobre el asunto de la comida, sin apartar la mirada del auxiliar. Pedí una comida de lujo por adelantado, dijo Darius con tono mordaz. Y sin embargo, me han dado algo más. Mencionaste algo sobre priorizar a los pasajeros. ¿Puedes explicarlo? El auxiliar de vuelo tartamudeó, incapaz de responder antes de que Darius lo interrumpiera. Entiendo, dijo Darius. Sus palabras fueron deliberadas, precisas. Entiendo completamente. El vuelo se acercaba a su aterrizaje en Ginebra, pero Darius ya iba varios pasos por delante. Su siguiente paso sería el definitivo, y los resultados serían innegables. Al aterrizar el avión, supo que Stratus Air sentiría el impacto de su decisión discreta. Ya no se trataba de él ni de los auxiliares de vuelo. Se trataba de asegurarse de que una aerolínea que se enorgullecía del lujo finalmente entendiera lo que significaba el verdadero respeto.
Una vez en tierra, dos empleados de la aerolínea, elegantemente vestidos, lo esperaban. Darius pasó junto a ellos sin decir palabra. Ya había enviado la prueba en video al director ejecutivo de Stratus y la solicitud de una auditoría completa ya estaba en marcha. Lo que los auxiliares de vuelo no sabían, lo que nadie sabía, era que Darius había tendido una trampa que expondría cualquier forma sutil de discriminación que se había pasado por alto durante años. Cuando la tripulación de cabina desembarcara, no sería recibida por la rutina habitual, sino por un equipo de responsables de recursos humanos. Sus comportamientos ya no quedarían sin control, ya no se tolerarían sus actitudes desdeñosas. Y como pronto descubrirían, Darius Coleman no era alguien a quien subestimar. Mientras observaba a la tripulación, inconscientemente, avanzar hacia la salida, Darius sintió una sensación de satisfacción. No necesitaba decirles nada, no necesitaba montar un espectáculo. Pronto se darían cuenta de que su comportamiento tenía consecuencias. Consecuencias de las que no podían escapar. La transformación ya había comenzado. Cuando el avión aterrizó en Ginebra, el plan de Darius Coleman ya estaba en marcha. La tripulación de cabina, todavía sin saber lo que se avecinaba, continuaron con su rutina habitual, pensando que todo estaba bien. Pero la realidad era muy distinta. En cuanto bajaron del avión, se encontraron con la inseguridad de recursos humanos. Sus carreras se desmoronaban ante sus ojos. No tenían ni idea de que sus acciones, pequeños desaires de discriminación, actitudes despectivas y favoritismo, acababan de llevar a su despido. Todo porque no reconocieron el poder que tenían frente a ellos cuando estaban sentados en el asiento 1A. Los auxiliares de vuelo que habían subestimado a Darius no tuvieron una confrontación dramática. En cambio, fueron escoltados discretamente, sus registros laborales congelados y sus acciones bajo revisión. Esto no fue solo un despido, fue una declaración. Una simple falta de respeto había desmantelado el sistema de complacencia que había permitido que tal comportamiento pasara desapercibido. El mensaje de Darius era claro. Nadie, sin importar su posición social, debería ser tratado como inferior a los demás. Para cuando los líderes de Stratus se enteraron, el cambio ya estaba en marcha. No fue una protesta ruidosa ni una protesta pública. Fue una huelga silenciosa y calculada que no les dejó otra opción que reconocer las fallas en su servicio y cultura. Darius había hecho más que simplemente responsabilizar a la tripulación. Había impulsado un cambio en los valores de toda la empresa, demostrando que el respeto y la igualdad no son opcionales, son innegociables. La tripulación no solo perdió sus trabajos, sino que perdió el privilegio de pensar que podía despedir a cualquiera. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Historias de la Vida Real. Ayúdanos a alcanzar los 10,000 suscriptores para que podamos seguir brindándote historias impactantes como esta, que inspiran un cambio real.